Pero el día de hoy, como dije, vamos a seguir con esta serie Identidad número 3. Y déjenme, porque obviamente no estuvimos aquí, no vimos este tema el domingo pasado, déjenme dar rapidito algo que hemos visto hasta este momento. Hemos estado hablando de lo que es identidad y hemos dado dos definiciones de identidad. Número uno, identidad es quien una persona es la realidad de quien tú eres. Y yo decía, ¿verdad? Tú eres alguien, hay una realidad acerca de ti. Tal vez yo no soy consciente cuál es esa realidad, tal vez tú ni siquiera estés consciente cuál es esa realidad de quién eres, pero hay una realidad de quiénes somos, ¿verdad? No somos de la imaginación de alguien, no vivimos en la imaginación de algo, hay una realidad acerca de nosotros. Y número dos, hablando de identidad, es quien una persona cree que es. Entonces hay estas dos definiciones de identidad con las cuales nosotros tenemos que pensar. Y la segunda, la persona o quien una persona cree que es muy importante, ¿verdad? Porque esto dicta o determina cómo tú y yo experimentamos la vida. Hablamos que lo que creemos acerca de nosotros a veces es lo correcto, y qué bueno cuando es lo correcto, pero en muchas ocasiones estamos equivocados, especialmente, ¿verdad?, como hijos de Dios. En ocasiones, aunque somos hijos de Dios, podemos estar equivocados acerca de lo que creemos acerca de nosotros. La clave, dije yo, de nuestra verdadera identidad es aceptar lo que Dios dice de nosotros, ya que es Dios el que determina quiénes somos, ¿verdad? Y tal vez parezca un poco difícil aceptar este principio, muy radical, ¿verdad? Este principio que dice que Dios determina quiénes somos. Bueno, todo depende cuál es tu opinión acerca de Dios. Si tu opinión acerca de Dios es la correcta, no deberías de tener ningún problema en aceptar que Él tiene la capacidad de nombrarte y de decir quién eres. Los escritores de la Biblia, ¿verdad?, hacían esa comparación y decían que nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Dios es el que hace con el barro, da forma a la pieza del barro, ¿verdad? Él tiene la autoridad de hacerlo, ¿sí? Ese es un principio que encontramos en las Escrituras. Hablamos también que para poder aceptar lo que Dios dice de nosotros es necesario entender que la identidad se recibe, no se gana. Otro principio que también puede chocar un poquito con nosotros, esta idea de que la identidad se recibe y no se gana. ¿Por qué? Porque en la cultura que vivimos todo se gana. Y a veces pensamos nosotros que nuestra identidad se gana, pero en la Biblia encontramos que se recibe, y aprendimos a través de la historia del hijo pródigo, ¿sí?, que la identidad se recibe. Al final el hijo pródigo no hizo nada para ganarse su identidad. Él era el hijo de su padre y él tuvo que aprender a recibir esa identidad, aunque él no la creía por un momento, aunque él no la entendía por un momento, aunque por algún momento no se sentía digno de ser llamado hijo de su padre, ¿sí? Su padre le hizo entender con su amor y con su gracia, le hizo entender que la identidad se recibe, no se gana. Vimos también que el aceptar nuestra verdadera identidad comienza con un despertar. Si tú y yo queremos descubrir nuestra verdadera identidad, tenemos que despertar. Todo empieza con un despertar. Cuando el hijo pródigo estaba ya malgastando la herencia, viviendo mal, viviendo perdidamente, como dice la historia, dice la Biblia que en un día volvió en sí. En un momento volvió en sí, en un momento despertó y se dio cuenta que podía regresar a casa. Vimos también que obtenemos claridad acerca de nuestra verdadera identidad a la medida que estamos con Cristo. ¿Por qué? Porque dijimos que nuestra vida, nuestra verdadera vida, nuestra verdadera identidad, la vida para la cual fuimos creados, se encuentra escondida en Cristo. La única forma en que tú y yo vamos a descubrir quiénes somos es estando con Cristo, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la adoración, pasando tiempo con Jesús. Ahora,
hasta este punto, en estas par de pláticas que hemos tenido acerca de la identidad, hemos hablado principalmente de la importancia de creer lo correcto acerca de quiénes somos. Y eso obviamente es muy importante, es fundamental, ¿sí? Dijimos que tú y yo experimentamos la vida de acuerdo a quién creemos que somos. Y por eso, ¿verdad? Hemos estado hablando estas últimas semanas acerca de creer lo correcto, desafiarte a creer lo correcto, creer lo que Dios dice de ti. Aun cuando nuestras circunstancias, aun cuando nuestras acciones no reflejan exactamente esa identidad que Dios dice acerca de nosotros, ¿sí? Y hemos estado insistiendo, hemos estado tratando de desafiarte, ¿verdad? A que creas lo correcto acerca de quién tú eres, basado en lo que Dios dice de nosotros, ¿sí? Y en la primera plática vimos una lista algo larga, ¿verdad? De todo lo que Dios dice de nosotros, de quienes somos. Ahora, mi idea o mi propósito el día de hoy es que no quiero dejarlos con la idea de que el creer lo correcto es lo único necesario en relación a nuestra identidad. El creer lo correcto es necesario, es fundamental, se requiere para vivir nuestra identidad, pero quiero que entiendas esto, pero no es lo único que se requiere, ¿sí? No es lo único que se requiere de cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo único que se requiere? Déjame decirte lo siguiente. Cuando tú y yo llegamos a Cristo y empezamos a conocer su palabra y empezamos a empezar a ver lo que Él dice de nosotros, empezamos a escuchar acerca de nuestra verdadera identidad y empezamos a cantar muchas veces, ¿verdad?, en nuestro tiempo de adoración acerca de quiénes somos, ¿sí? Y nos sumergimos en esta idea acerca de tener una identidad en Cristo. Y a medida que empezamos a crecer en quiénes somos en Cristo, nos encontramos con algo, nos confrontamos con algo. Nos confrontamos o nos enfrentamos a la discrepancia que hay entre quien Dios dice que somos y lo que hacemos, ¿sí? Todos lo experimentamos. Todos luchamos con esa verdad acerca de nosotros. ¿Queremos creer lo que Dios dice de nosotros? ¿Somos honestos, somos sinceros acerca de creer lo que Dios dice de nosotros? Muchas veces lo confesamos, como dije ahorita, muchas veces lo cantamos, pero luego somos confrontados con esta realidad. Hay una discrepancia entre nuestra identidad en Cristo y lo que hacemos, y tenemos que enfrentar esa realidad, ¿verdad? Porque pareciera, ¿verdad?, que a lo mejor la opción más fácil es simplemente ignorar esa discrepancia. Oye, Roberto, nos estás enseñando acerca de creer lo que Dios dice de nosotros, y sí, lo creo, levantamos la mano, ¿verdad? Sí, amén, ¿verdad? Lo creemos. Pero luego en nuestra vida real hay una discrepancia. Dios dice algo de nosotros, pero vivimos de otra manera. Y una opción muy cómoda es ignorar esa discrepancia. Es asumir que esa discrepancia está ahí y que no podemos hacer nada al respecto, ¿sí? Pero si recordamos, en la primera parte de la serie vimos cómo Pablo tuvo que confrontar esta realidad humana, esta discrepancia, esta realidad humana, sin renunciar a su identidad en Cristo. Y déjenme recordar el pasaje nada más para refrescarnos la memoria. Pablo dijo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo, al igual que tú y yo,
tuvo que confrontar esta discrepancia. Dios dice algo acerca de ti. Tú eres más que vencedor, eres santo, eres un hijo de Dios, ¿sí? Eres fuerte, eres coheredero con Cristo, eres cabeza y no cola. Sí, y tú dices, todo esto dice Dios de mí, pero hay una contradicción en mí. Aunque creo lo que Dios dice de mí, vivo en una contradicción. Vivo haciendo aquello que no quiero hacer. Vivo haciendo el mal que no quiero hacer. Y Pablo tuvo que confrontar esa realidad en su vida. Y él llegó a una conclusión, ¿verdad? Y su conclusión era, ya no lo hago yo. Si yo quiero hacer el bien, dice Pablo, pero termino haciendo el mal, quiere decir, dice Pablo, que ya no lo hago yo, porque yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Pero ya no lo hago yo, lo hace el pecado que mora en mí. Y yo les decía, ¿verdad? La otra vez que parece una excusa, parece una justificación para el pecado, ¿verdad? Porque que todos podemos decir como Pablo, ¿verdad? Cada vez que pecamos, oh, es que no soy yo, es el pecado que mora en mí. Yo decía esa vez, ¿verdad? Cuando te peleas con tu esposa, cuando la ofendes, cuando tratas mal a tu esposo, lo que sea, a tus hijos, puedes llegar con ellos y decirles, déjate explico lo que está pasando y por qué me estoy portando mal. Es que no soy yo realmente, es el pecado que mora en mí, ¿verdad? Tu esposa, tu esposo, tus hijos te iban a mirar así como que, ¿what? Claro que eres tú, ¿verdad? Nos van a decir, ¿verdad? Ahora, obviamente Pablo no está haciendo eso. Pablo no está buscando una justificación. Pablo está llegando a un entendimiento, a una realidad. Y la realidad a la que Pablo está llegando es que él, su verdadera identidad no es el pecado que él hace. Que su identidad depende de algo más grande. Que su identidad depende de Dios. Pero al mismo tiempo, no quiere decir que Pablo estaba contento con la situación en la que él se encontraba. No estaba conforme con esa realidad que él explica en ese versículo, ¿sí? No es que Pablo dijo, quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Es que ya no soy yo, es el pecado que mora en mí. Qué suave. Está bien, ya lo entendí, ya sé cómo funciona, pero yo estoy bien. No, Pablo no estaba conforme con esa discrepancia en su vida. ¿Cómo sabemos que no estaba conforme? Fíjate cómo Pablo describe esa discrepancia. La describe, soy un pobre miserable. Cuando Pablo miraba la discrepancia en su vida entre querer hacer el bien y terminar haciendo el mal, Pablo decía, soy un pobre, miserable. Y luego preguntaba, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Sí? Así que cuando escuchamos o cuando leemos ese pasaje, no lo tomemos como una excusa o una justificación para lo que hacemos mal. No, es que ya no soy yo, es el pecado que mora en mí. Mientras nos encontremos en esa contradicción, deberíamos de tener o aspirar por lo menos a tener la actitud de Pablo, que dice, miserable de mí, ¿sí? Pero muchas veces tú y yo no lo entendemos en la profundidad que Pablo lo entiende, al punto que Pablo no está cómodo, no está conforme, así que clama, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? En otras palabras, ¿quién me va a librar de esta discrepancia que encuentro en mi vida? ¿Quién me va a librar de esto? Pero Pablo también entendía que sería a través de Cristo que él vencería el pecado en su vida. Cuando él pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? En el versículo 24, en el versículo 25 contesta, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Lo que Pablo está diciendo, esa contradicción
que tú y yo encontramos en nuestra vida solo se cura a través de Cristo. Esa contradicción que encontramos en nuestro cuerpo de querer hacer lo bueno pero terminar haciendo lo malo, Pablo dice, solo se cura, solo se sana, solo se corrige en Cristo. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Eso nos lleva a la siguiente verdad que escribió este escritor, que dice, no podemos comportarnos consistentemente en formas que difieren con lo que creemos acerca de nosotros mismos. ¿Sí? Pablo realmente creía que el mal que él estaba haciendo, ¿sí?, no era él. Realmente lo creía, ¿sí? Por lo tanto, la discrepancia lo incomodaba. No lo hacía estar a gusto. Lo hacía que estuviera inconforme. Lo hacía que clamara, ¿quién me va a librar de esa contradicción? Pobre de mí, soy un miserable, decía Pablo. Porque él entendía que su identidad era real. Quien Jesús y quien Dios decía que él era verdad. Así que Pablo estaba luchando con esta formación en él que decía, es que la gente vive de acuerdo a quién es. ¿Sí? Yo creo que Pablo pensaba, si yo soy quien Dios dice que soy, yo tengo que vivir de cierta manera. Mi vida debe de reflejar quién yo soy. Y ese escritor otra vez dice, no podemos comportarnos consistentemente en formas que difieren con lo que creemos acerca de nosotros. ¿Sí? Al final, tú y yo, tal vez pase tiempo, ¿verdad? Tal vez nos tome años, pero al final, tú y yo terminaremos comportándonos como las personas que realmente somos. ¿Sí? Al final, tú y yo, si hemos puesto nuestra confianza en Jesús, terminaremos haciendo y comportándonos de acuerdo a la persona que somos en Cristo. Esa es la promesa, esa es la esperanza de todos nosotros. Muchos de nosotros vamos a experimentar esa transformación aquí en la tierra. A medida que pasan los años, a medida que pasan las décadas, tú vas a ir creciendo en esa identidad acerca de lo que Dios dice de ti. Su máxima expresión, su perfección la experimentaremos en la eternidad, pero terminaremos haciendo, viviendo, comportándonos, pensando y siendo como Dios dice que somos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, hay esta discrepancia que no podemos ignorar. Hay esta discrepancia que no podemos simplemente hacer a un lado. Tenemos que lidiar con ella para que vayamos avanzando. Cuando piensas tú en la fe cristiana, hay dos palabras que tal vez has escuchado, bueno, una más que otra. La primera palabra es ortodoxia. Y ortodoxia significa creer lo correcto. Tú puedes, a lo mejor la frase en que la escuchamos mucho es, por ejemplo, los judíos ortodoxos. Esos judíos que viven en Nueva York y que son muy estrictos en lo que creen. Son los judíos ortodoxos. Pero la palabra ortodoxia significa creer lo correcto. ¿Sí? Y como dije, ¿verdad? Gran parte de nuestra enseñanza cristiana, de la fe cristiana, se trata de esta palabra, de ortodoxia, de creer lo correcto. ¿Sí? La Biblia habla mucho, ¿verdad?, de cambiar nuestra manera de pensar, de renovar nuestra manera de pensar, de dejar de creer lo incorrecto, de dejar de creer la mentira para creer la verdad. Así que la ortodoxia es muy, muy importante y vamos a insistir en ella. La ortodoxia, el creer lo correcto, es la puerta de entrada a nuestra identidad. El creer lo correcto es la puerta de entrada a una transformación. Pero ahorita dije, no es lo único que se requiere.
Y aquí es donde viene la segunda palabra, que es parte de la tradición cristiana, pero que no hablamos tanto. Y es la palabra ortopraxia, que significa hacer lo correcto. Cuando tú piensas en tu fe, tú debes de considerar estas dos palabras. Una que significa creer lo correcto, pero la otra que significa hacer lo correcto. Y C.S. Lewis, cuando le preguntaban a él, ¿qué es más importante? ¿Creer lo correcto o hacer lo correcto? C.S. Lewis tenía una respuesta muy sencilla y decía, es como preguntar ¿qué navaja de las tijeras es más importante? ¿Cuál navaja de las tijeras es más importante? Ambas son importantes. Si no tenemos las dos navajas, se complica, ¿verdad? Las tijeras no hacen su trabajo, o ni siquiera pudiéramos llamarlas tijeras, ¿verdad? Si le falta una navaja. Entonces, cuando pensamos en nosotros, en nuestra propia vida, ambas partes son importantes. El creer lo correcto y hacer lo correcto. En la gran mayoría de los casos, el creer lo correcto es primero y luego viene el hacer lo correcto. ¿Sí? Pero no quiere decir que nunca suceda que empezamos a hacer lo correcto y terminamos creyendo eso que hicimos porque era correcto. Pero regularmente iniciamos creyendo lo correcto. La idea, ¿verdad?, detrás de esto es que el creer lo correcto nos debe de llevar a hacer lo correcto. Por lo tanto, esta discrepancia que Pablo encontraba en su vida no debe de ser perpetua en el cristiano. ¿Sí? Pablo, cuando escribe ese pasaje, está hablando al principio de su caminar con Cristo. Y aunque Pablo entiende que no, cuando ya está viejo a punto de morir, aunque entiende que no ha alcanzado perfección, no sigue repitiendo ese principio en su vida. ¿Sí? Es algo que supera, es algo que tú y yo debemos de superar. Obviamente no quiero que lo confundas con perfección, pero tiene que haber un avance visible en ti. Tiene que irse acomodando en tu vida lo que crees y lo que haces, lo que crees y cómo vives. Tiene que darse esa conexión. Lo que decimos que creemos significa muy poco si no tiene relación directa con la manera en que vivimos. Ahora, yo sé que pareciera una contradicción porque estoy hablando de la importancia de creer lo correcto, pero sí creo que si tú te sientes cómodo con la discrepancia, a diferencia de Pablo, que él no estaba cómodo, si tú lo aceptas como es que así es la vida, así somos los humanos, así soy yo, me parezco a mi papá, ¿sí? Así era mi papá, si lo hubieras conocido, igual de enojón que yo, ¿sí? A veces usamos esas excusas, ¿verdad?, para no estar inconformes con la discrepancia, para aceptar todo lo que está mal en nosotros, justificándonos porque creemos lo correcto. Entonces, este pensamiento que escribí aquí, que no podemos, que lo que decimos que creemos significa muy poco si no tiene relación directa con la manera en que vivimos, tiene que ver cuando nos sentimos cómodos, cuando aceptamos esta discrepancia como parte de la vida, como algo que no tenemos nada que hacer. ¿Sí? Nuestra verdadera identidad debe de impactar nuestra manera de vivir. Vivimos de acuerdo a quienes creemos que somos y quienes somos verdaderamente. Y ese que parece trabalenguas ese, trate de explicarlo. Es muy importante quién tú crees que eres, ¿verdad? Y el argumento de esta plática es: ponte de acuerdo con Dios. Escucha lo que Dios dice de ti. Descubre lo que Dios dice de ti. Él tiene la autoridad de nombrarte, de darte tu identidad. Escúchalo. Escucha sus palabras. Acéptala.
Acepta lo que Dios dice de ti. Acepta quien Dios dice que tú eres. ¿Sí? Hemos estado insistiendo en eso. Pero también dije, ¿verdad?, que la identidad es quienes somos verdaderamente. Ahora, ese es el punto que quiero hacer. ¿Qué sucede si tú no eres quien Dios dice que eres? O por lo menos lo que la Biblia dice que son los hijos de Dios. ¿Qué si realmente tú no has dado el paso para ser hijo de Dios? ¿Qué tal si todo lo que la Biblia dice no se aplica a ti? Aunque tú lo creas, si no es real en ti, pues no va a suceder nada. ¿Sí? Porque vivimos de acuerdo a lo que creemos, cuando lo que creemos es lo correcto. Es realidad acerca de quiénes somos. Ahora, con ese comentario no es mi intención de decir duda de quién eres en Cristo. No. Mi punto es que debe de haber seguridad en nosotros de que somos hijos de Dios. Obviamente, para entender y para que haya seguridad de que somos hijos de Dios, no se basa en nosotros, no se basa en nuestras obras, se basa en el sacrificio de Jesús. Entre más grande sea tu apreciación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, más profundo, más cimentada estará tu identidad como hijo de Dios. Pero tiene que ser real, este es mi punto. Quien tú eres en Cristo debe de ser real a través de tu fe en Él. Vivimos de acuerdo a quienes creemos que somos y quienes somos verdaderamente. Déjame terminar con un pasaje un poco largo, pero déjame leerlo. Filipenses 12, del versículo 12 al 13 primero dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Algo muy interesante que dice este pasaje. La primera parte dice: lleven a cabo su salvación. En inglés dice: work out your salvation. ¿Sí? En otras palabras, tú eres salvo. No te está diciendo Pablo que te ganes tu salvación, pero sí te está diciendo: tienes que llevar a cabo tu salvación. Dios dice que eres salvo. Nuestro trabajo es llevar a cabo esa salvación, es descubrir esa salvación, es vivir esa salvación. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pero luego nos da una muy buena palabra. Dice: Dios, si tú eres quien Dios dice que eres, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. El querer es sumamente importante, ya que demuestra quiénes somos, apunta a nuestra verdadera identidad. Si en ti hay un verdadero anhelo de vivir en santidad, tal vez no estás viviendo en santidad, pero si en ti hay un verdadero anhelo de vivir en santidad, eso apunta a tu verdadera identidad. Identificamos nuestra verdadera identidad por lo que anhela nuestro corazón. Cuando estás a solas, cuando eres tú y Dios, ¿qué anhela tu corazón? ¿Qué anhelas en lo más profundo de tu ser? Eso revela tu verdadera identidad. Pero el verdadero sello de nuestra identidad es la relación entre el querer y el hacer. Y esa es la buena noticia. Dios produce, dice Pablo, en nosotros la capacidad de hacer lo que anhelamos hacer, de hacer lo bueno que anhelamos hacer. Dios es el que produce en ti esos buenos anhelos, pero es Dios mismo el que produce en ti el poder, la fuerza, la capacidad de hacerlos, de llevarlos a cabo. La identidad es importante porque nos da razones para hacer las cosas.
aquellas cosas que van de acuerdo a nuestra identidad. Tú puedes optar por la comodidad, por la tibieza, por el no compromiso, por el no sacrificio. Pero tienes que saber algo. En términos espirituales, la comodidad, la tibieza, la falta de compromiso siempre nos dejará vacíos. Siempre. Siempre nos traicionará al final. Es una verdad que no podemos negar. En Efesios, del 4 al 32, que lo voy a leer rápido, dice lo siguiente. Dice Pablo: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse, despojarse, deberían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje, ponerse la ropa de la nueva naturaleza, de la nueva identidad, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Parte de entrar a nuestra nueva identidad tiene que ver con rechazar viejas maneras de pensar, formas equivocadas de pensar. Creo que muchas veces tú y yo cometemos un error. Estamos avanzando en quienes somos en Cristo, pero en nuestra mente, en nuestro cerebro, todavía hay viejos patrones de pensar que adquiriste a lo largo de tu vida, que adquiriste tal vez en la casa en la que creciste. Viejos patrones, viejas maneras de pensar que mejor aprendiste de tu abuelo, de tu padre, de tu mamá, de tu abuela. Y Dios nos llama a una nueva identidad, pero esos viejos patrones de pensar siguen llegando. Y a veces no los confrontamos, no luchamos con ellos de frente. Imagínate que tú creciste en un hogar donde tu padre era machista y lo viste tratar a tu mamá de cierta manera, y tú aprendiste viendo a tu papá y desarrollaste, por eso que viste de tu papá, ciertos patrones de pensamientos, ciertas ideas equivocadas del papel del hombre, del papel de la mujer, de cómo un hombre debe tratar a la mujer. Pero ahora eres cristiano, ahora eres hijo de Dios y estás empezando a vivir una nueva identidad. Y si yo te pregunto así de cara a cara, viéndote a los ojos, si tú crees en la manera en que vivía tu papá, tú me vas a decir: no, claro que no. Yo rechazo el machismo, yo no creo en el machismo. Y no me estarías mintiendo, sería verdad, porque es una vieja manera de pensar. Pero es un patrón de pensamiento que todavía lo tenemos, que mientras no renunciemos a él, que mientras no lo confrontemos, en el momento menos inesperado va a sacar, nos va a influenciar. ¿Sí? Y de repente, ¿verdad? Aunque tú eres una nueva criatura, aunque tú tienes una nueva identidad, te encuentras tratando a tu esposa de una manera machista, porque no has confrontado viejos patrones de pensar. ¿Cuándo te pones de pie? Necesitamos creer quiénes somos y debemos de estar inconformes, incómodos con las discrepancias que encontremos en nuestra vida entre quién Dios dice que somos y quiénes somos.